Bien, Neison. Bien, Neison. Acompáñeme, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Le he puesto como título a esta predicación: bendita debilidad. Gracias. Bendita debilidad. Si usted va a su trabajo donde hay una competencia acérrima, ¿quién toma el primer lugar? En la universidad usted le dice: bendita debilidad que tengo. La verdad es que no va a ser bien calificado, no va a ser un prospecto de alguien que pueda estar en los primeros lugares. Pero el reino de Dios tiene parámetros completamente diferentes a los de este mundo. De hecho, Jesús dijo: el que quiera ser el primero debe servir a los demás. Completamente contrario a lo que dice el mundo, ¿cierto? El que quiera ser primero aplasta a los demás y que ellos te sirvan. Impresionante. El reino de Dios tiene una cultura diferente. El apóstol Pablo escribe esto de un modo magistral. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, lo conocía mucho porque era él mismo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Extraordinario lo que vivió el apóstol Pablo. Él no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero fue una visión extraordinaria. Dice: fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué pasaría si alguien va al cielo en el contexto evangélico popular famoso? Escribió un libro, tendría un canal de YouTube, miles de suscritos, se haría famoso, ganaría dinero, testimonio por aquí y por allá. Pero Pablo no ocupa eso para hacerse famoso. Pablo está ocupando una figura literaria que se llama la ironía para defender su apostolado. ¿Por qué? Porque justamente en la comunidad de los corintios a Pablo se le cuestionaba su autoridad apostólica. A Pablo le miraban debajo del hombro, y por varias razones que lo vamos a ir viendo a través de este sermón. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cuánto nos gloriamos en las debilidades? Pero esas debilidades no tienen que ver con el pecado. Alguien no puede gloriarse: soy adúltero. No, o sea, es vergonzoso gloriarse de eso. Pablo, cuando habla de las debilidades, está hablando de las situaciones hostiles que él tuvo que enfrentar, terribles, en su salud, con la difamación de la gente, con la crítica, pero no una crítica constructiva, una crítica que a Pablo lo estaban colocando en un rincón casi para matarlo emocionalmente y físicamente. Sigo la lectura. Sin embargo, el versículo 6 dice: si quisiera gloriarme no sería insensato, porque tenía como gloriarse Pablo. No era cualquier persona Pablo, era un tremendo hombre, un erudito. Porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria humildad! Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué le pasó? Para que Pablo no se hiciera famoso, él quisiera hacerse famoso, porque no es problema que alguien usado por Dios tenga fama, pero no porque él la quiera buscar, sino porque la gente habla bien de ese hombre, esa mujer de Dios. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Usted sabe que el Señor le dijo eso, ¿cierto? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira la fórmula del reino de Dios, para que repose, para que haya una manifestación gloriosa del poder de Dios. Nosotros tenemos que estar quebrantados ante Él. Hay 2 formas de estar quebrantados ante el Señor. Uno, voluntariamente se quebranta ante Él, por el Espíritu. Y la otra, si no queremos quebrantarnos, Dios va a ocupar una situación terrible para que nuestro yo, nuestro cuerpo, sea abatido. La pregunta es, ¿cuál de las 2 queremos? Creo que la primera, ¿cierto? Que voluntariamente vivamos quebrantados ante el Señor. Cuando Pablo escribe esta segunda carta, Pablo lo hace casi biográficamente, lo hace defendiendo su apostolado. Y no porque él estaba con un orgullo elevado, no, porque a Pablo lo cuestionaban tanto que los creyentes, los mismos hermanos que él le había presentado el Evangelio, ya tenían dudas respecto a quién era su pastor. Y uno de los asuntos que yo he entendido al transcurrir el tiempo, que no es tanto que uno quiera defender su testimonio, la misma gente da testimonio de ti, de quién eres. La misma gente va a dar testimonio. Hay gente que va a dar mal testimonio con infamias, pero Dios pone personas para decir, yo conozco al pastor Sergio. Tiene errores miles, pero alguna virtud tendré de parte del Señor. Y si hay alguna virtud en ti y en mí, escrito en nosotros. Eso que quede claro, no es que uno es sumamente bueno filantrópicamente hablando, no, escrito en nosotros. Y todo lo malo que hacemos es Sergio Urtubia, es Daniel, es Vilma, es usted, en usted. ¿Queda claro? Pablo había estado en esta iglesia más tiempo que todas las iglesias. Esta iglesia fue fundada en su segundo viaje misionero y era una de las iglesias más prósperas económicamente. Era una iglesia donde estaba en un lugar geográfico muy estratégico porque venían de todos los lugares, era como llamarlo el Canal de Panamá, donde los de Sudamérica por barco tienen que pasar por ese canal para llegar a Centroamérica y también para llegar a Norteamérica. O sea, Corintio era una región, una isla, o un istmo, por decirlo así, que venían de todas las culturas. Era un lugar extraordinario, pero era un lugar donde había bastante inmoralidad. Había más de 100 sacerdotisas dedicadas a la diosa Afrodita para la prostitución. Más de 100 sacerdotisas. O sea, cuando la gente iba a Corintio, Corintio había tenido ya un estigma. La gente decía, vamos a Corintio, en otras palabras decía, vamos al prostíbulo. Qué terrible. Y ahí estaba la iglesia. Ahí estaba la iglesia. Había una de problemas que acá no ocurre. Espero, Señor. Habían algunos que eran partidarios del pastor Sergio, el pastor Elías, el pastor Carlos. Claro, algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y lo más espiritual, porque se ve gente espiritual, espiritualoide, que viene de no sé de qué planeta, dice, yo soy solamente de Cristo, Cristo es mi buen pastor, ningún hombre es mi pastor. Bueno, eso ocurría. Y además había problemas de inmoralidad. Había un hombre que estaba con su madrastra. El problema era que ellos estaban envanecidos, dice Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 5, estaban envanecidos, ¿por qué? Porque le iba bien económicamente. Entonces ellos medían la bendición por las lucas, por el éxito, claro, porque ¿quién no era próspero en Corintio? ¿Cierto? Como estas mega iglesias que están, no sé, en lugares, no quiero decir el país, porque hay hermanos que están en esos países, y es fácil ser próspero en Estados Unidos, hermano. ¿Quién no? O sea, hablar del evangelio y la prosperidad en esos países, ¿quién no?
Entonces Pablo estaba justamente en esa situación compleja, pero lo que tiene que enfrentar, lo que para mí es más duro, es que la iglesia se estaba partiendo por malos comentarios del apóstol Pablo, que tenían contra el apóstol Pablo. Pero Pablo de eso dice, yo lo voy a tomar y lo voy a ocupar para bien, porque eso hace un hombre y una mujer de Dios. Todo lo malo que te ocurre, todo lo malo que enfrentas, todo lo difícil que tienes que vivir, no debe tumbarte, no debe enterrarte. No. Los hombres y las mujeres de Dios, cuando están enfrentados a crisis, están enfrentados a situaciones complejas, deben entender que de alguna u otra manera Dios lo permite para tu bien. Para tu bien. Pablo lo dijo, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero por un propósito. Por un propósito. Y Pablo se gloría de todas estas situaciones que para él, para cualquier persona, lo hubiese llevado a un rincón de la depresión, a un rincón del estrés. Y probablemente yo me atrevo a decir que Pablo sí, tal vez pudo haber estado en un momento de depresión, estresado al máximo. Y en esta hora quiero hablar acerca de 3 circunstancias que harán que todas las situaciones difíciles que estás enfrentando sean una bendita debilidad y no una maldita debilidad. Una bendita debilidad. Si alguien está enfermo, de lo que está aquí presente, si alguien está con una situación difícil, como dicen los coach motivacionales, vea el vaso no medio vacío, véalo medio lleno. Como en un momento a Jesús le dijeron, oye, tu amigo, el que amas, Lázaro, está gravemente enfermo, está a punto de morir. ¿Qué es lo que haces tú cuando recibes un diagnóstico de la enfermedad? Nos derrumbamos, ¿no? El más espiritual se derrumba, pero Jesús le dice, mira, toma la pelota, está dando bote, una pelota dura, una mala noticia, la agarra, la para y le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para ver la gloria del Señor. Ahora, para llegar a esa estatura es posible, porque Pablo no era un extraterrestre. Y Jesús cuando lo dijo no era un ángel, era hombre, pero una fe tan grande que lo hace ver los problemas como algo más pequeño, porque nuestro Dios es un Dios extraordinariamente grande y Él tiene el control de todo, no se le escapa nada, nada. Bueno, la primera circunstancia o experiencia, tenemos que gloriarnos con el sentido correcto. Pablo no se gloría de lo que él conoce, de lo que él sabe. Pablo fue criado y fue formado bajo la mejor escuela rabínica de aquel tiempo, bajo el título de Gamaliel, un gran rabino. No era cualquier persona, era como estudiar en Harvard, haber estado con el maestro de maestros. Pero Pablo no ocupa eso como una credencial a la iglesia para decir, mira, yo tengo un doctorado en teología. No, aunque lo tenía, Pablo no se gloría de eso. Pablo, si bien está con toda la tentación de poner el pie encima a los falsos maestros que lo están increpando, pero Pablo se frena el pie. Porque suele ocurrir nosotros los seres humanos cuando estamos picados, cuando alguien te hace algo, uno tira toda la caballería encima de lo que sabe, de lo que tiene, pero no tanto con lo que es. ¿Usted ha estado en una discusión de política? O sea, hablar de política, religión y fútbol, hay que tener temple. Nos sulfuramos, nos enojamos, ¿y qué es lo primero que sale? Todo el poco, largo, mucho conocimiento, y lo tiramos, y para aplastarlo al otro. Pero Pablo no lo hace. ¿Sabe de qué manera Pablo enfrenta la hostilidad? Con lo que él es en Cristo. No con lo que él sabe, con lo que él es en Cristo. Tu mayor defensa no está de lo que sale de tu boca hacia afuera, no, está en tu testimonio. Cuando iniciamos el ministerio con mi esposa,
nuestro primer presbítero, José Luis Avendaño, el cual honro y bendigo, él nos dijo esto: Sergio, estábamos más jovencitos, tenía más pelo, no tenía barba, y él me dijo este consejo a mí y a mi esposa: mira, que te critiquen porque tal vez predicas fome, que te critiquen porque a lo mejor no eres un buen administrador, que te critiquen porque, no sé, eres medio enojón, que te critiquen por esas cosas, pero jamás que te critiquen porque eres un hombre de doble lectura o de un terrible testimonio. Y para mí ha sido de verdad una enseñanza que he tratado de mantener. Porque todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros nos equivocamos. Pero hay algo que debe estar siempre en alto en ti: es tu amor y tu devoción y tu sinceridad con Cristo y con las demás personas. Cuando veo el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, Pablo, y voy a leer la versión NTV, Pablo decía en el versículo 1: algunos se burlan y me dicen que soy tímido en persona, soy una persona tímida. Pero solamente Pablo es valiente cuando escribe desde lejos. Es como el dicho popular: este es choro de palabra no va. Pero cuando estamos face, cara a cara, esa era la impresión de los falsos maestros. ¿Sabe qué? Esto era para provocarlo a ir a Pablo. Para decir: oye, el Daniel es cobarde, po. Es alineado en el WhatsApp, pero cuando está aquí, ¿cómo te sentirías en tu humanidad, Daniel? ¿Tú sacarías ese mapuche que lleva ahí dentro? ¿Qué? ¿La pluma parada? ¿O no? Porque el orgullo, o sea, que alguien que te diga que eres cobarde, ¿qué es lo que aparece en ti? ¿Qué me parece? ¿Que soy cobarde? Uno saca ese valor de Puente Alto, hermano, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es así el asunto, hermano. Esa era la crítica. Y ¿sabe qué? La palabra Pablo, que creo que a propósito Dios le puso Pablo porque él era Saulo. Pablo sabe lo que significa pequeño. ¿Y por qué? Porque probablemente era bajito, pero con power, como el pastor Elías. Y además dicen que el tono del apóstol no era así como estereofónico, no, probablemente hablaba como con pitito así: hola, hermanos. No era muy elocuente, o sea, era elocuente, pero no era muy convincente en la palabra para decir: hoy este tiene autoridad, no tiene voz de mando. Y además, Pablo, después de la experiencia que tuvo con el Señor, dicen los teólogos que probablemente quedó corto de vista. O sea, con todo respeto, era chiquitito, era cieguito, dicen algunos que era peladito. O sea, no era un hombre atractivo desde el punto de vista griego, porque Pablo estaba justamente en la cultura greco-romana, donde el que era como el prospecto de conferencista tenía que tener músculo, tenía que tener elocuencia, pero no la tenía. Pero por la gracia del Señor, este era un hombre tremendamente lleno de autoridad, porque era un instrumento en la mano del Señor. Y me gusta lo que dice Pablo en 2 Corintios 10, 3 en adelante. Dice: somos humanos. Y me gusta que él nos dice: somos apóstoles, somos pastores, ministros ordenados de la asamblea de Dios. No, somos humanos. Y yo le digo: soy humano, voy al baño, hermano. Soy humano. Resuelvo asuntos complicados con mi esposa. Mi esposa se reía, me decía, una hermana se me acercó y mi esposa no se reía de la hermana, sino de la circunstancia. Y decía: pastora, ¿usted qué me va a entender a mí? Yo tengo problemas con mi esposo. Pero ¿usted qué lo va a tener si vive con el pastor? La gente piensa,
que andamos en una nube con Cindy en la casa, que mis hijos nunca quiebran nada. No, hermano, no es la realidad. Tampoco nos tiramos los platos, pero la gente a veces tiene una idea de que las personas que hacen algo para Dios como que son casi un ángel. Y Pablo dice, somos humanos. Diga conmigo, somos humanos. Sí, no se pegue tanto la quebrada, diga, es que yo soy ingeniero, es que yo soy... Gloria a Dios si eres ingeniero, si eres un licenciado en ciencia, gloria a Dios, pero eres un humano. El ingeniero, como el doctor, como aquel que vive debajo del puente, van al baño, se resfrían con el mismo virus, ¿o no? Somos humanos, dice. Mira la defensa de Pablo. Muestra lo que es, no lo que él sabe. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Esto está en 2 Corintios 10, del 3 al 4 en la NTV. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, porque las del mundo están cargadas de apariencias, de maquillaje, de vanidad. Así el mundo enfrenta la hostilidad, así el mundo enfrenta el problema, con hipocresía, mintiendo, aparentando. Pero nosotros no avanzamos de esa manera. Nosotros ocupamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. La iglesia tiene el armamento más poderoso de esta tierra. No lo tiene Irán, no lo tiene Japón, no lo tiene Rusia, lo tiene la iglesia del Señor. Porque nuestras armas son poderosas. Son poderosas. La ciencia está tratando de resolver los problemas internos del ser humano. La depresión, la crisis de angustia, la ansiedad. Y gracias a Dios por todos quienes están en esas profesiones de psicología, terapeutas, masajes. Hacen masaje, por favor, aviso de utilidad. Milka hace masajes. Masaje terapia se llama. Ya, si alguien está contracturado, vaya. Sí, también hacen masaje. Ah, mira. Ya, cierro el aviso de utilidad pública. La gente trata de resolver los problemas de su interior, pero la iglesia tiene el poder de Dios para poder llegar donde el hombre no llega, para poder sanar enfermedades incurables, para poder colocar paz sin la intervención del Papa. Es la presencia misma de Cristo en medio de los hogares, que puede reconciliar, que puede restaurar. Es Cristo el Señor. Esas son nuestras armas. Hay gente que a veces dice, ¿usted cómo lo logró para tener una familia constituida después de haber estado en una familia destruida? Usted primeramente tiene que mencionar a Cristo, porque es Cristo el que hace esa obra que no puede hacer un terapeuta familiar que ellos tratan de resolver o ayudar a resolver. Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, ocupa palabras extremas. Y Pablo cada vez él quiere crucificar su yo. Usted sabe lo que dice ahí en Gálatas 2:9, ¿cierto? Ya no vivo yo, Pablo dijo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en la humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Entonces, esa expresión no es algo que tú tienes que decirlo, es algo que tenemos que vivirlo. Porque lo cantamos, pero del dicho al hecho. Filipenses 3, 4 al 7 NTV dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones de confiar en su propio esfuerzo, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida, o sea, este era un judío de tomo y lomo. Y empieza a relatar todo lo que él era.
Era un hombre respetado en el medio hebreo. Pero ¿sabe lo que dice Pablo? Finalmente, todo eso yo lo considero, y se lo voy a decir en el literal, como dice el griego, como excremento. O sea, alguien pudiera ver sus títulos universitarios, no sé, la junta de vecinos, no sé, porque hay hermanos que ponen el diploma hasta, no sé, el curso, en fin. Usted podría decir, todos esos títulos yo lo considero como un estiércol. Y no porque Pablo era un mal agradecido. Pablo ponía en balanza lo que había recibido de Cristo, el conocimiento de Cristo, la revelación de Cristo, la iluminación del Espíritu Santo en Cristo. Esos 14 años en Arabia, donde el Señor le reveló casi todo el Nuevo Testamento, lo tenía en esta parte de la balanza. Más todo lo que humanamente, religiosamente tenía al otro lado. Por supuesto, lo que pesa más es lo que Cristo hace en el ser humano. Es lo que Cristo te entrega. Usted no es más por ser un gran profesional exitoso, y me alegro que lo sea. Usted no es más por lo que hace, usted es más por lo que es en Cristo. Vuelvo a decir, usted no es más por lo que hace, usted es más por lo que es en Cristo. Eso es lo que Dios pesa. Y alguien podría decir, todo lo que tengo, mi casa, mis títulos, todo lo considero estiércol, con tal de conocer más al Señor. Es una exageración, sí, pero es una exageración no emocional, sino porque Pablo sabía que lo más importante en esta vida, damas y caballeros, y los que me están viendo en las cámaras, no sé si estamos en radio, no estamos en radio. Ya pone eso, porque te di la parte para predicar acá, pues. Ayuden a Neyso, por favor, ahí. Lo más importante es Cristo. Es Cristo, no hay otra cosa más importante. Quiero hablarle a los papitos, a los que tienen hijos pequeños, adolescentes. Sí, es verdad, tenemos que enverarnos para que ellos vayan a estudiar a universidades o institutos, de acuerdo a la condición y a la capacidad, que sean personas competentes en esta tierra. Sí, por supuesto. Pero pongan en la balanza, ¿qué es lo que tenemos que procurar más? Que conozcan a Cristo. Que sean llenos del Espíritu Santo. Es triste saber que muchos jóvenes, adolescentes, que aspiran a una carrera y llegan a ese estatus, culminan su etapa, se olvidan de Cristo. ¿Por qué? Porque las filosofías, el humanismo, provoca que lo poco que conocían de Cristo se vaya por el suelo. Por eso, papitos, procuremos que nuestros hijos sean mujeres y hombres que amen a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas. Yo lo digo con tristeza. De los 12 años de ministerio con mi esposa, hemos conocido varios jóvenes que llegaron modestamente, apenas como yo también, trabajábamos, estudiábamos, porque es la realidad de la mayoría. Antes era más difícil, ahora la gratuidad para todo, ¿cierto? Entonces, esos muchachos que yo hasta el día de hoy espero que vuelvan al Señor, humildes, llegaban, servían acá a la iglesia, hoy son tremendamente exitosos en sus profesiones. Pero Cristo parece que ya quedó en el recuerdo de alguien que los ayudó para alcanzar esos logros. Cristo no es el amuleto, Cristo es el Señor de nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. El versículo 5, Pablo dice: de tal hombre me gloriaré,
pero de mí mismo en nada me gloriaré. De mí mismo, de nada. Sino, versículo 5, en mis debilidades. La palabra griega es atheneia, que significa flaquezas del cuerpo, las emociones y la mente. O sea, Pablo se está gloriando de todo lo que él padece, no como malhechor. Pablo no estaba en la cárcel porque lo pillaron curado con Silas, no. No, hermano. A Pablo lo arrestaron por Cristo. A Pablo lo azotaron por Cristo. Y de eso se gloria. O sea, Pablo está abatido en su cuerpo, estaba cansado. Pablo emocionalmente, que a lo mejor no lo sé, Dios lo sabe, tal vez cayó en un cuadro de depresión. Y estoy más que seguro que Pablo estaba estresado. ¿Y quién no? Mire, 1 Corintios 11, 23 al 28. Mira la credencial del apóstol Pablo, el gran, entre comillas, apóstol Pablo. Dice, son siervos de Cristo, refiriéndose a los falsos maestros. Sé que sueno como un loco, estoy en la versión NTV, pero yo les he servido mucho más que ellos. Parece que es vanidoso lo que dice Pablo, pero Pablo tiene que decir la verdad. Yo he trabajado mucho más que estos. Mire, voy a decir algo polémico a lo mejor. Pastor Carlos me va a entender, algunos hermanos. Yo estuve en una ceremonia de la organización a la que pertenecemos y se reconocía porque hay 3 grados en la Asamblea de Dios para pastor. Está el obrero cristiano, que es el primer grado con credencial. Ahí tú tienes que estudiar teología y después de estudiar teología te pasan el primer grado. El segundo es ministro licenciado, el tercero es ministro ordenado. Y llegó el momento del premio. La verdad es que yo personalmente, Dios es testigo, mi esposa, a mí eso no es que yo lo busque. Pero llegar al nivel de ministro ordenado es como es casi ser un apóstol. Y empezaron a llamar a personas, ministro ordenado, Juanito Pérez, la hermana Peta, vengan todos. Y uno los conoce, hermano. Y no es que yo me crea superior a ellos. No tienen ninguna congregación. ¿Cuál estrés han tenido? ¿Cuál azote de una situación compleja? Ministro ordenado, aquí. No le predica ni a su espejo. Credenciales de oro, hermano. Y no lo digo de picado, no. Ahora usted me dice, pastor, ¿y qué grado de credencial tiene usted? No se lo voy a decir, para que no me prenda ninguna vela. Pero hay cosas tan extrañas que la gente sabe que, mire, yo sé que se premia la fidelidad, pero la fidelidad para mí, y con todo respeto voy a decir a personas que tienen esta costumbre, la fidelidad no consiste únicamente en sentarte siempre en la misma silla sin perderte ningún culto, bien hasta el culto de las virtuosas, hermano. Eso no es fidelidad. Fidelidad es eso, pero acompañado de una entrega y servicio en la obra del Señor y hacerlo bien. Eso es fidelidad. Entonces, de verdad que es extraño esto. Se premia a gente que lleva años, como este arbolito, hermano, que no le echáis agua, siempre está igual, ni lo mueven, y lo vamos a premiar por ser un árbol frondoso. ¿Cómo vamos? Para inerte esta cosa. Entonces, hay parámetros que yo no entiendo. A lo mejor me van a llamar ahí a la oficina, no lo sé. Pero Pablo dice, mire, 13 títulos del gran apóstol Pablo, 13 certificados que se los voy a mencionar, 13 graduaciones del apóstol Pablo. 1 Corintios 11, 23 al 28. He trabajado con más esfuerzo y me han encarcelado seguido. Doctorado en cárcel. Fui azotado innumerables veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, ingeniero en azote.
Me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Y recuerde que alguno dice que probablemente murió en ese momento, y los hermanos lo rodearon y recobró vida. ¿Qué más? Bueno, permítame detenerme ahí. Si a ti te apedrea el vecino, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? O sea, no ponga la cara del hermano, no sé, Miguel Ángel, el ángel Gabriel. No. Si te tiran una piedra, ¿qué hace usted? O sea, seamos honestos, hermano, seamos honestos. Estoy hablándole a personas, humanos, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que te nace? Te sale ese Johnny 100 pesos, ese mojojojo, te sale ese... Y lo enfrentas y hacen lo mismo, ¿no? ¿Sabe lo que hizo Pablo en Listra cuando fue apedreado? Dice que lo levantaron, siguió predicando a los mismos que le apedrearon. Y cuando terminó el primer viaje misionero, en el segundo viaje, ¿sabe lo que hace Pablo? Visita de nuevo las mismas regiones. ¿Alguien visitará al vecino que te apedrea? Hermano, quiero decirle esto, para mí eso vale más que saber todo el griego, que todo el arameo, que todo el chamulló, vale mucho más. Que tengas el temple para perdonar a los que te ofenden. Que tengas el amor de Cristo para decir, ¿sabes qué? Ya, bueno, paso por alto esto y voy a pedir a Dios que me ayude a amarte. Eso vale más que ser un ingeniero, con todo respeto a los ingenieros, Dios bendiga a todos los arquitectos, ingenieros. Vale más que todos los títulos que incluso yo tengo como licenciado en teología. Vale mucho más. Mucho más. Usted se ha dado cuenta que la gente corre a escuchar un gran expositor. Y la gente quiere escuchar al gran expositor porque es un deleite al oído. Pero ¿sabe qué? Debiéramos deleitarnos con escuchar a alguien que tal vez no es tan elocuente, que ha vivido a Cristo, que se ha mantenido con integridad. Nos gusta la verborrea, nos gusta escuchar algo agradable al oído. Hermano, yo, y lo digo delante del Señor, no como una falsa humildad, es verdad, Dios sabe, he sido enseñado por algunos de ustedes, que tal vez, no sé, a lo mejor nunca van a estar en este púlpito, porque Nason ya lo tomó. Bullying. Te quiero, Nason. Tal vez nunca van a estar en este púlpito. Pero he estado sentado con ustedes, con ancianos, con viejitos, con jovencitos, y me han dado una tremenda enseñanza. Porque no es la elocuencia, no es la verborrea, no es el conocimiento teológico que te hace ser, es estar en Cristo que te hace ser una nueva criatura y transmitir sabiduría de Dios y no de este mundo. Escuchar las experiencias del pastor Elías, por ejemplo, de la pastora Elisa, escuchar la experiencia de hombres y mujeres que han tenido que morir a su yo. Pastor Elías decía, años sin vacaciones. Yo le digo, tómese por lo menos un día, pastor, ahora. Es digno de sacarse, hermano, su sombrero. Y aunque usted no tenga ninguna credencial, tenga por seguro que Dios le recompensará en el cielo. Anónimos para la sociedad, anónimos para el medio evangélico, pero para Cristo jamás serás un anónimo. Hay gente que limpia aquí la iglesia, nadie lo ve, pero hay unos ojos que escudriñan la profundidad del espíritu y ven a esos hermanos barriendo, sacando el excremento que dejamos en esos inodoros. Hay hermanos que
trabajan más que incluso aquellos que están a veces arriba de una plataforma, anónimos. Por eso el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 12, que los hermanos que son de menor, entre comillas, rango, que son el miembro más pequeño, son los más fundamentales. ¿Usted sabía que si usted se amputa el dedo chico del pie, usted pierde el equilibrio? Y generalmente ni en las chalas se ve el dedo chico, ni en las chalas se ve, por hermano. No necesitan ni las hermanas que se pintan, hermano, ni con una gota se pintan. La uña, una gota. Así hay hermanos dentro de nosotros que, oye, y lleva 12 años en generación encendido usted. ¿Cómo se llama? Porque han sido anónimos, pero no para Dios. Han servido con esmero. 3 veces fui con naufragios. Una noche pasé a la deriva del mar. He estado en muchos viajes largos. Enfrenté peligros de ríos, de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Peligros en las ciudades, desiertos, mares. Enfrenté peligro. Mira lo que más se repite, la palabra peligro. Entre paréntesis, si hay alguien que anhela el ministerio, hay alguien que quiera ser pastor, primero evalúe si Dios lo está llamando, o si alguien quiere ser evangelista, misionero, sea cual sea, evalúe primero si Dios lo está llamando, porque aquí no hay letras chicas en el contrato, hay letras grandes. Hay que padecer para servir a Cristo. Y no lo dice Pablo de un modo masoquista. Es necesario que el ser humano crucifique su ego, su yo, su vanidad, para que Cristo fluya en nosotros. Es necesario aplastar el yo, aplastar la vanidad, aplastar los títulos. Cristo sea exaltado. Cristo sea exaltado. Cristo sea el primero. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes y no lo son, que son los más peligrosos dentro de una comunidad cristiana. Gente que aparenta piedad, pero son cagüineros, hermano, peligrosos. Una lengua terrible, el don de lengua del diablo, hermano, terrible. Cuando se muera, hermano, tiene que morir en 2 cajones, uno para él y el otro para la lengua. He trabajado con esfuerzo, por largas horas, soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, he tenido sed, en ayuno. Y no porque había programas de ayuno, hermano, no había que comer. Nosotros tenemos ayuno hasta con Coca-Cola, hermano, y está... Sí, yo conocí a un hermano que ayunaba con Coca-Cola. Sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga y la preocupación por todas las iglesias. Dígame con esto, ¿quién no está estresado? ¿Quién no está estresado, hermano? Ya con leerlo, ¡ay, Señor! Pero para Pablo no era sorpresa esto. Porque cuando Dios te llama a servir, Él te va a decir que vas a tener que padecer. Discúlpenme, pero tengo que ser directo. Si alguien busca el ministerio para hacerse rico, por favor, pídele a Dios misericordia, si no Dios lo va a partir. Si alguien quiere el ministerio para hacerse famoso, para que Sergio Urtubia tenga velas, por favor, Señor, ten misericordia. Si usted viene a la iglesia por el pastor Sergio, por favor, tenga cuidado. Usted no viene por mí, usted viene por Cristo. Porque de pronto me llegan unos mensajes, pastor, ¿está de vacaciones o no? ¿Quién predica hoy día? No, hermano. Cristo está aquí. Cuando el Señor llamó a Pablo, Hechos 9, del 15 al 16, y el Señor le dijo a Ananías, el profeta, el discípulo, cuando pone las manos, le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Y vuelvo a decir, instrumento escogido es usted. No sé si alguien dice amén. Usted es un instrumento en la mano de Dios. Jessica era un instrumento en la mano de Dios. Ashley. Todos los que están acá son instrumentos en la mano de Dios. Y eso nos gusta, ¿cierto? Voy a ver si usted dice amén después. Voy a leer. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, va a ser famoso, en otras palabras, Pablo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, Señor. ¿Sabe que en Brasil hay una preocupación por una alta tasa de pastores que se están suicidando? En Estados Unidos los pastores, algunos están cerrando sus templos. Con esto no quiero que me mire con lástima a mí, pobre Pastor Sergio. No. Hubo un estudio en los Estados Unidos de estas típicas empresas de estadísticas que comprobó que existen 3 tipos de profesiones o oficios más comprometedores y con mayor estrés y con mayor cansancio. Director de un colegio, de una escuela, director de la educación. Bueno. Segundo, presidente de una nación. Tercero, ser un pastor. Es difícil. Pero ¿sabe cuándo se hace más difícil e imposible? Cuando nosotros los pastores humanamente tratamos de llevar la iglesia. Ahí no hay fuerzas. Apenas soporto a un hermano, voy a soportar a 100. Humanamente. Pero es la gracia de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Es el amor de Cristo que entrega a los que son llamados por Él. Por eso Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 3 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Y se lo digo a usted y a mí: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Nos basta con saber que tenemos la gran dignidad de ser llamados hijos de Dios. Nos basta con eso. Los títulos rimbombantes que queden bajo el suelo. Que las coronas y los títulos y los renombres profesionales, ministeriales, que queden las coronas debajo del suelo. Porque nos basta solamente con tener la única corona de que Dios nos ha puesto de ser hechos hijos de Dios. Dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Sean realistas. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Ninguno de ustedes haga algo por vanidad ni por contienda. Antes consideren a los demás como superiores al mismo. Eso es tener a Cristo crucificado. Si yo no tengo un don, no tengo la capacidad, le tengo que dar el espacio al hermano, a la hermana que tiene el don y la capacidad. Si yo no soy bueno para enseñar, hermano Luis, venga a enseñar, otro hermano, vengan a enseñar. Eso hará que el cuerpo de Cristo crezca. ¿Qué es lo que hace que un ministerio no crezca, una iglesia no crezca? Que una persona no asuma que es limitado. Yo no quisiera que ningún líder de nuestra congregación crea que se la sabe toda. No. Usted debe reconocer que es limitado. Yo soy limitado, necesito de usted y usted necesita de mí. Y así el cuerpo de Cristo va creciendo. La segunda circunstancia es el trato de Dios con nosotros. Versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue enviado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me, ponga atención con esta palabra, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esta palabra griega, cuando dice un mensajero de Satanás, que me abofetee, la palabra es colafizó, que significa dar con un puño fuerte.
O sea, Pablo no tenía un dolorcito de cabeza. Pablo tenía en su cuerpo un dolor intenso, en su cuerpo, y sus emociones preocupado. En el verbo griego, la conjugación está en tiempo presente, o sea, constantemente Pablo tenía un dolor. Y cualquiera lo pudo haber criticado, haber dicho, bueno, ¿no curaste a varios? Ya, pues pídele a tu Dios que te cure. Qué terrible es cuando la gente te dice eso. Usted, pastor, ya, pues, ¿y cómo está viviendo así? ¿No soy hijo de Dios? ¿Usted ha escuchado al diablo hablando así? No soy hijo de Dios. ¿Y cómo está en depresión? ¿No soy hijo de Dios? El apóstol Pablo le pidió en tres ocasiones sanar de estas dolencias. Y el Señor le dijo, no. ¿Le faltó fe a Pablo? ¿Le faltó fe o no? Le faltó ayunar más, orar más, consagrarse más, limpiarle el parabrisas al auto al pastor. ¿Qué le faltó? No sé. Nada le faltó. Solamente le faltaba algo, la gracia de Dios. Bástate de mi gracia. ¿Sabe qué? Leyendo la historia de los hombres de Dios, cantaron el himno Estoy bien. ¿Usted sabe cuál es el origen de ese himno? ¿Sabe cuál es el origen de ese himno? A fines del siglo XIX había un hombre llamado Horatio Spafford. Este era un hombre exitoso, un abogado norteamericano. Se casó felizmente, tuvo un hijo y el hijo murió de una fiebre alta. Un dolor tremendo. Después de eso, este hombre, que era próspero, un abogado, tenía una fábrica, le iba súper bien y esa fábrica se incendió. Murieron 300 hombres, trabajadores en esa fábrica. A semanas de la partida de su hijo. O sea, este hombre de verdad estaba desmoralizado. Su esposa terriblemente triste por la pérdida de su hijo. Entonces, en acuerdo, él le dice a su esposa, oye, si vas a Inglaterra, te embarcas a Inglaterra y te vas de vacaciones para distraerte. Ya tenían 4 hijas, aparte del chico que había muerto, tenían 4 hijas, y parten del puerto, de uno de los puertos de Norteamérica, parten a Inglaterra, y el barco colisionó con otra embarcación. Y la mayoría de los que estaban tripulando ese barco murieron. Sin embargo, la esposa de este abogado sobrevivió, pero las hijas murieron. 4 niñas murieron. Le escribe un telegrama este abogado a su esposa, la esposa le escribe un telegrama a su esposo desde Inglaterra diciendo estas palabras: estoy bien, tengo paz, alcancé salvación. Y a continuación el relato de la pérdida de sus 4 hijas. Fue un golpe que, me imagino, tumbó a este hombre. Y él tomó ese telegrama y añadió expresiones y cantos de esperanza al Señor. Amado hermano, ponga atención con esto. Las huellas que dejas en otros son producto de marcas que tú experimentas en Cristo en esta tierra. ¿Las palabras se las lleva el viento? Claro que se las lleva el viento, pero las palabras que están basadas en una experiencia, no. Usted conoce, a los más viejos en el Evangelio conocerán, se acordarán de Watchman Nee. ¿Quién ha leído el libro de Watchman Nee? Un escritor chino a inicio del siglo XX, donde el comunismo comenzó
a ir en contra de la iglesia, donde la iglesia subterráneamente tenía que sobrevivir. Arrestan a Guachemaní y sus mejores escritos se dieron en la cárcel. Él padecía de 3 enfermedades terribles y murió en la cárcel. Pero él tuvo experiencia extraordinaria en la cárcel. Jim Elliot, ¿alguien ha escuchado del misionero Jim Elliot? En 1950, con una delegación de norteamericanos, van a las tribus de Ecuador donde están los Aucas. Van con la inexperiencia, se instalan ahí, llevan el evangelio y son asesinados 5 misioneros. Jim Elliot muere bajo las manos de los Aucas. Las esposas de estos misioneros, al escuchar esto, quedaron consternadas. Pero ¿sabe lo que provocó el Espíritu Santo en las esposas y en los hijos? Dijeron: nosotros vamos a ir donde murieron nuestros esposos y les vamos a predicar el evangelio a estos nativos. Hermano, del dolor, del momento más difícil de la vida, en el peor escenario que puedes estar viviendo, puede ser el mejor momento en Cristo para ti. Denle un aplauso al Señor. El peor momento puede ser el inicio de ver la gloria del Señor. ¿Quién de ustedes, amada hermana, si le asesinan a su esposo, usted iría a evangelizar a esos asesinos? Por eso el evangelio no se vive humanamente, se vive por la fe. Pablo dijo: ya nosotros no andamos por vista, no andamos por emociones. Y ¿sabe lo que a mí me provoca tristeza? Que a veces un roce pequeño entre los hermanos dejan a Cristo, dejan la iglesia, dejan todo por algo tan pequeño. ¿Y qué pasaría si te mataran un familiar por Cristo? Les exhorto en el nombre del Señor a ponerse los pantalones, varones de Dios, a afirmarse bien las faldas, queridas hermanas, y que las situaciones presentes, que no se comparan con lo que vivieron estos hombres de Dios, te lleven a desertar del ministerio, te lleven a desertar de congregarte. ¿Cuánta gente me mira que está ahí en la cámara, que me está escuchando, que lamentablemente ha dejado el evangelio a Cristo? ¿Por qué? Por cosas insignificantes. Yo anhelo, amado hermano, que nuestra congregación y las iglesias en Chile podamos abrir los ojos del entendimiento y saber que Dios nos llamó y que no vamos a estar exentos de pruebas y de situaciones complejas. Tengo mucho que decir. La hora, ya estoy contra el tiempo. Estoy complementando la predicación de Nason. Pero yo quiero dejarle esto. Si estás pasando un momento difícil, si estás pasando una enfermedad, estás pasando un momento crítico, dile: bendita debilidad. Bendita debilidad, porque de esto me voy a gloriar. Porque el poder de Dios reposará en mí. Quienes son ministros, Señor, me van a entender. ¿Cuántas veces Dios nos ha usado en el momento anímico peor que hemos tenido? Cuando oraste menos, Dios te usó más. ¿Cómo es? Cuando no ayunaste y Dios te usó tremendamente. Con esto no estoy diciendo que usted no tenga que ayunar, que hay que hacerlo. Pero ¿sabe por qué Dios nos ocupa a veces mucho más? Para que no nos gloriemos de nuestra piedad. No nos gloriemos de que cuántas horas tú ayunas, horas no. Quédate calladito. La gloria es para Dios. Póngase en pie, por favor.